Dios ha trazado un camino de redención y esperanza, revelando su voluntad a través de profecías que anticipan eventos trascendentales. A continuación, nuestro pastor Jairo Restrepo Díaz tratará el tema de la serie escatológica, el plan profético de Dios. Bienvenidos. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20. Vamos a leer hasta finalizar. Dice la palabra: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, aquí dice lo que está decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Estos son temas que tienen que ver con la escatología bíblica. La escatología bíblica nos habla de todos los eventos del porvenir. Y nosotros tenemos que aprender todo esto también. Es importante la enseñanza de la palabra, tener conocimiento sobre los planes de Dios, sobre los propósitos de Dios para su pueblo Israel, pero también para la humanidad. Es importante cuando uno estudia todo lo que tiene que ver con los tiempos proféticos de Dios, conocer que en la Biblia hay 3 grupos, que son el pueblo de Israel, la iglesia y los gentiles. ¿Cuáles son los 3 grupos? La iglesia. Eso es importante entenderlo porque hay que saber a quién se dirige cada cosa que está en la Biblia. Porque usted puede aplicar algo que es para Israel, aplicarlo a la iglesia. O algo que es para los gentiles, aplicarlo a Israel. Entonces es necesario nosotros saber a quién se dirige la palabra. Por ejemplo, San Mateo 24, vamos a ver ahora algo de eso, tiene enseñanza a Israel, tiene enseñanza a la iglesia y tiene enseñanza para los gentiles. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Las profecías de las 70 semanas de Daniel es muy interesante y eso es lo que vamos a ver un poco esta mañana. Y el martes estaba enseñando un poco en lo que tiene que ver con historia de los imperios.
Esto es importante entenderlo para uno ubicarse un poco en ciertas cosas bíblicas. A veces uno está como perdido, pero en la medida que uno conoce un poco más de esto, entonces le va a ayudar a interpretar más la palabra de Dios. En la Biblia encontramos, por ejemplo, hablando de los imperios en los tiempos bíblicos. Ahí creo que son como 5, vamos a ver, imperios importantes que usted encuentra en la Biblia. En el libro de Génesis se encuentra los egipcios. Usted sabe que fue un imperio muy fuerte. Antiguamente esos imperios gobernaban el mundo. Un imperio que se levantaba y dominaba a todos los pueblos y naciones, gobernaba todo el mundo. Y fue el imperio egipcio, Egipto. Luego más adelante encontramos otros 2 imperios muy fuertes, que fue el imperio asirio, que fue el que invadió las tribus del norte. Si ustedes saben, Israel, después de la división del reino, algún día enseñaremos un poquito también sobre eso. Después de la división del reino de Israel, quedaron ¿cuántas tribus al norte? 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Tenga muy pendiente eso. Quedaron 2 tribus al norte, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Las tribus del norte las invadieron los asirios. Las tribus del sur las invadieron los de Babilonia. Y cuando Daniel está teniendo esta profecía, estaba cautivo por el imperio de Babilonia. Cuando él está recibiendo esta profecía. El pueblo de Israel, hermano, fue cautivo por el imperio de Babilonia por 70 años. Fueron hechos cautivos. Yo estaba pensando mientras elaboraba este estudio, 70 años uno cautivo, eso es mucho. Toda una vida. Yo pensaba en eso. De hecho, que la gente antiguamente vivía menos que lo que se vive ahora, porque hoy en día ha avanzado mucho la medicina y muchas cosas, y la gente antiguamente, y también por las guerras, la gente vivía menos. Ahora la gente vive un poco más, pero 70 años es toda una vida. 70 años sin libertad, 70 años esclavos, 70 años en la pobreza, 70 años de una vida perdida. Y eso es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. ¿Por qué le pasó eso a Israel? Por su desobediencia, por su terquedad, porque era un pueblo que Dios le hablaba. Yo estaba leyendo que Jeremías les dijo: yo les he profetizado, les he predicado por 23 años. Imagínense unos 70 años cautivo. Y Jeremías dice: les he predicado por 23 años, tratando de que ustedes recompongan su conducta y no obedecen la palabra de Dios. Uno de los pecados más terribles de Israel fue que se entregó a la idolatría. Tuvo muchos problemas, pero ese fue uno de los pecados es uno de los pecados más abominables que uno encuentra en la palabra del Señor. Es decir, llamémoslo así, a plata blanca, así como habla el hermano Nahum, ¿cierto? Así, amén. Es uno de los pecados más abominables, más detestables, amén. Mire, encontré Jeremías 2:27, que me llamó mucho la atención cómo el Señor le dice a este pueblo, le dice, bueno, aquí en la Nueva Traducción Viviente dice así: a una imagen tallada en un trozo de madera le dicen: tú eres mi padre. Tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen: tú eres mi madre. Y ha cambiado mucho eso hoy día. La gente, ¿quién le dice la mamá? A una piedra, y a una imagen, a un ídolo esculpido tallada en madera le dicen:
tú eres mi papá, tú eres mi padre. Israel cayó en todo eso. El Señor les dice, es que no hay ninguna nación que haya hecho lo que hayan hecho ustedes. ¿Qué nación cambia de dioses? Pero no, ustedes se le han rendido culto a todos esos dioses. Le han ofrecido los hijos, le han ofrecido los hijos a los ídolos. Los han hecho pasar por fuego, los han sacrificado, imagínense, y se han olvidado de la palabra de Dios. Entonces el Señor por eso les dice en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Ahí encontramos eso. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia ¿por cuánto? Versículo 12. Entonces, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados. Dice el Señor, haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Leyendo sobre la historia entonces de el pueblo de Israel en Babilonia y la cautividad, dice que mucha gente se apartó de Dios. En la cautividad se apartaron aún más. Se alejaron más de Dios. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre tiene un remanente fiel. Usted lea el libro de Daniel en los tiempos de la cautividad. Usted ve a Daniel y a sus amigos diciendo, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Y usted ve a los que iban a ser lanzados al horno de fuego cuando lanzaron esa estatua, cuando erigieron esa estatua altísima y les dijeron, cuando suene la música ustedes se tienen que postrar y adorar la estatua que Nabucodonosor ha levantado. Ellos dijeron, nosotros no adoramos esa estatua. Y nos van a llevar al fuego, pues nos vamos al fuego. Amén. Pero ellos permanecieron fieles a sus principios, a sus convicciones. Gloria al nombre del Señor, permanecieron fieles. Entonces no me diga que, no hermano, es que cómo va a ser fiel uno en medio de este mundo como está. Pregúntele a ellos cómo les tocó, cómo vivieron. Pero los paganos tuvieron que declarar, esos reyes, que había un Dios que gobierna y que tiene todo el poder y toda la autoridad. Gloria a Dios. Entonces, en medio de ese imperio babilónico, Daniel tuvo esta visión. Vamos a ir al versículo 1, Daniel 1. Perdón, capítulo 9, versículo 1. Si podemos en la Nueva Traducción Viviente, está bien. Dice, en el primer año del reinado de Darío el Medo. Eso quiere decir que el imperio era ¿cuál? Los medos y los persas. Después del imperio babilónico, bueno, entonces después del imperio babilónico cayó y vinieron los medos y los persas. Después de ellos vinieron ¿quién? Lo enseñé el martes. Los griegos, el imperio griego. Y después de ellos, ¿cuál imperio vino? El imperio romano. En el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios, durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante ¿qué? Es lo que usted y yo estábamos leyendo ahora. Daniel se puso a estudiar la palabra. Mire la bendición que hay en estudiar la palabra. ¿Qué dicen por aquí? ¿Hay bendición o no hay bendición? ¿Hay bendición o no hay bendición al estudiar la palabra? Gloria a Dios. Según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante ese... Y vino Daniel diciendo, con razón, estamos en esta situación. Ya lo había profetizado Jeremías. ¿Qué sigue diciendo?
Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, es decir, los del sur, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado. ¿Por qué? Por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador. A pesar de habernos rebelado contra Él, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones. Te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Déjeme detenerme un poquito ahí para decirle que el rey de Babilonia destruyó la ciudad de Jerusalén. Se llevó cautivos a la gente, es decir, la gente que tenía habilidades, la gente que tenía capacidades, la gente sabia, se los llevó cautivos. Y dice la historia en la palabra que solamente dejó la gente pobre para que cuidara la tierra, para que cosecharan. El templo que representaba para el pueblo de Israel, el templo era algo o es algo muy importante para el pueblo de Israel. ¿Por qué es tan importante el templo? Porque es el corazón espiritual de Israel. Porque era el lugar donde se reunía todo el pueblo. Recuerde que lo que dice la palabra, cuando se inauguró el templo y allí estaba el arca del pacto, donde reposaba la gloria de Dios, la gloria del Señor, y era el que le daba la victoria al pueblo de Israel. Y todos giraban alrededor del templo, hasta para orar ellos, ¿a dónde miraban? Hacia Jerusalén, hacia el templo. Pero ahora el templo fue destruido por el rey de Babilonia. Y no solo de eso, sino que imagínense todo lo que Salomón hizo en ese templo. Usted ha leído todo lo que Salomón hizo en ese templo. Si era una cosa magnífica, extraordinaria. Pero ahora todo eso lo quemaron, lo destruyeron el rey de Babilonia. Y todos los tesoros y los utensilios de oro de la casa del Señor se los llevaron. Y por eso estábamos hablando el martes de que hubo un rey de Babilonia que se puso a beber en esos vasos vino y a emborracharse. Y ese día perdió el reino porque el Señor lo castigó. Entonces por eso es que él dice, nunca hubo una calamidad tan grande. La ciudad quedó arrasada. ¿Qué sigue diciendo el versículo 13?
se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas. ¿Dónde están esas maldiciones? Deuteronomio 28. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pues los alcanzaron todas las maldiciones de la ley de Moisés. Y dice, y aparte de eso, mire, sin embargo nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios, al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas estas cosas, porque no lo obedecimos. Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén. Mire, si uno quiere aprender a orar, vea, aquí hay cosas bonitas para orar. Amén. Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén, o sea, no solamente toda la ruina, sino que se convirtieron en objeto de burla de las demás naciones y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, escucha mientras hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Gloria a Dios. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa por amor a tu nombre. No te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Oh Señor, amén. Dice él, yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Y él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, esto me llamó tanto la atención este texto. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Dice esta versión Reina Valera, porque eres muy amado por Dios. Hermano, yo me detuve a pensar en eso. Y algún día el Señor nos dio un tema, cómo llegar a ser amado por Dios. Y estudiar la vida de Daniel un poco para que Dios diga eso de él, o el arcángel o el ángel que lo visitó diga, eres muy amado por Dios. Yo me ponía a pensar en eso, hermano. El Señor ocupado, haciendo bueno todo, porque Él siempre vive ocupado. Y Daniel se arrodilla y el Señor deja a un lado todo lo que tenía para escuchar a Daniel. Alabanza. ¿Cuánto quisiéramos eso? Amén. Tener esa cercanía. Aleluya. Tener esa gracia delante de Dios. Que Dios ponga todas las cosas a un lado para escuchar mi oración. Porque dice, tan pronto comenzaste a orar, el Señor suspendió todo lo demás. Porque voy a escuchar a Daniel. Dice, presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión.
Y entonces ya comienza a mostrarle la profecía de las 70 semanas, que tiene que ver con Israel. Es muy importante porque el Señor le muestra entonces el propósito que Él tiene para con su pueblo. Que definitivamente esos 70 años de cautividad iban a terminar. Ya en el siguiente imperio, el imperio medo-persa, cuando uno ve lo que sucedió con Nehemías y cómo empezó la reconstrucción del templo, la ciudad, el Señor dice que serán 70 semanas de 7 años, porque cuando aquí habla de semanas en el pueblo judío, habían semanas de 7 días, pero semanas de 7 años. Amén. Entonces una semana aquí corresponde a 7 años. De hecho, eso lo lee usted cuando ve a Jacob cómo lo engañaron y él se casó porque amaba a Raquel y le dieron a Lea. Esa historia está ahí, ¿sí? Jacob engañó a su hermano, le robó la bendición con engaño y ahora él también fue engañado, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Entonces le dijo, cumple la semana de esta, los 7 años de esta, y empieza a trabajar por la que amas otros 7 años. El Señor dijo que en 483 años, desde la orden, dice, habla ahí de 62 y de 7 semanas y luego 62 semanas. Pero no nos vamos a detener tanto en eso, pero en todo ese tiempo, en 483 años, porque la profecía es para 490 años, en 483 años, dice, desde la orden de edificar a Jerusalén hasta el que venga el príncipe, el Mesías, van a pasar 483 años. Esa orden la dio el rey Atajerjes, se cree, de que se empezara en los tiempos de Nehemías, de Esdras, de que se empezara a edificar nuevamente la ciudad de Jerusalén. El templo se volvió a edificar, aunque no tenía la misma excelencia del primero, pero en los tiempos de Jesús ya existía ese templo. Y ese templo luego fue destruido nuevamente. 70 años después creo que fue destruido por Tito. Bueno, esa es otra historia que algún día la abordaremos también. De hecho, cuando el Señor les dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Es porque el Señor le estaba hablando de eso. Vendría otra invasión y otra situación terrible. Entonces el Señor le muestra a Daniel no solamente que su nación va a resurgir, el templo va a ser restaurado, sino le muestra todo lo que será del pueblo de Israel hasta el final de los tiempos. Oiga bien, le muestra solo a Israel. Hay un espacio entre esos 483 años, que son las 69 semanas, y los últimos 7 años, que es la época de la gran tribulación. Hay un espacio ahí, que eso me llama mucho la atención de este estudio, que Dios no le mostró a Daniel. Hay un espacio, una brecha, porque ahí habla que se quitará la vida del Mesías, vamos a verlo. Después de este periodo, dice, matarán al ungido. Vamos a verlo en capítulo 9, versículo 26. Que nos dice, después de este periodo de 72 años, dicen semanas, dicen la otra, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. En la versión Reina Valera dice,
mas no por sí mismo. Nosotros sabemos que el Señor Jesús murió no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor. Así que hasta la manifestación del Mesías iba a existir ese tiempo. Pero quedan 7 años que son los que conocemos con la gran tribulación, en los cuales sí miraremos a San Mateo capítulo 24. Pero vuelvo y repito, el Señor, es como si el Señor hubiera en una montaña en los primeros 483 años y en la otra montaña los otros 7 años de la gran tribulación, pero en un espacio que queda, ese espacio no lo vio Daniel, pero ese es el espacio que estamos viviendo nosotros hoy, que se llama el tiempo de la gracia del Señor. Gloria a Dios, dele alabanzas al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, antes de eso, vamos a ver los objetivos de esta profecía. Ahí están. Vamos a mirarlos. Dice, versículo 24. Nueve 24. Un periodo de 70, dice, para poner fin a su rebelión. Por favor, esa parte si la pueden poner en TLA, en la Reina Valera, ese versículo. Porque las explicaciones las tengo de la Reina Valera. Es que yo para estudiar la Biblia, y ojalá usted también tenga varias versiones, la Nueva Traducción Viviente, la TLA, porque le va dando a uno unas ideas y más luz de las cosas. Primero, para terminar la prevaricación, después de las 70 semanas. ¿Qué es la prevaricación? Para no entrar en tantos detalles, tomemos el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva, ¿cuál fue su prevaricación? ¿O por qué se utiliza ese término? Porque ellos conocían la palabra de Dios y a pesar de conocer la palabra de Dios, la desobedecieron. Esa es la prevaricación. El pueblo de Israel conoce la palabra de Dios, pero no la obedece. Y nosotros también podemos conocer la palabra de Dios y no obedecerla. Número 2, poner fin al pecado. Cuando el Mesías regrese, sería importante adelantarme a algo de la segunda venida del Señor. Esa segunda venida del Señor, llamémosla, que está dividida en 2 partes. La primera, cuando el Señor vendrá a las nubes a levantar la iglesia. Porque ¿dónde nos encontraremos con el Señor? En las nubes, en el arrebatamiento de la iglesia. Él nos llamará y nosotros seremos levantados y nos encontraremos con Él allá. Amén. Pero luego viene Él para el cumplimiento de esta profecía, cuando Él se posará en el monte de los olivos y cuando el pueblo de Israel por fin lo reconocerá como Mesías. Porque déjeme contarle que el pueblo de Israel ahora no lo reconoce como Mesías. Tienen los ojos vendados. Les pasa lo de, usted se acuerda de la historia de José, que sus hermanos vinieron y no lo reconocieron. ¿Recuerda de la historia de cuando José fue vendido? Dice que sus hermanos venían y no lo reconocían. Gloria al nombre del Señor. Pero en Egipto sí sabían quién era él. En Egipto sabían que él era el segundo al mando. Y ellos no conocían. Y eso le pasa al pueblo de Israel. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero ellos no le reconocen. Pero a nosotros se nos quitó esa venda. Y nosotros sí lo reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Dios. Y como nuestro Señor. Amén. Número 3, expiar la iniquidad.
quitar el pecado de en medio. Amén. Quitar el pecado de en medio. Número 4, traer la justicia perdurable. Ya eso es después de la gran tribulación y ya es otro tema, pero se acabará el gobierno humano en el milenio y entrará el gobierno del Señor. Después les voy a seguir enseñando sobre toda esa parte del milenio y todo eso. ¿Les gustaría aprender? Amén. Número 5, sellar la visión y la profecía. Es decir, cuando el Señor regrese en esa segunda venida, que Él se pare en el monte de los olivos, todas las profecías, todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Eso que dice la palabra, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que los profetas hayan dicho, todo se cumplirá en su totalidad. Y número 6, ungir al santo de los santos. Es decir, el ungimiento del Señor como rey del pueblo judío. Cuando ellos lo reconocerán como Señor y como Dios. Cuando Él les mostrará las manos, las heridas en las manos, en los pies, y les dirán: estas fueron las heridas con que fui herido en la casa de mis amigos. Y será cuando ellos entonces se les quite la venda y reconozcan que Él es el Rey, que Él es el Mesías, que Él fue enviado. Volvamos entonces al paréntesis que se abrió. Va a poner de esta manera: el Señor dijo, bueno, Israel lo voy a dejar quieto, lo voy a dejar. El tiempo para Israel se detuvo en esos 483 años. Porque dice la Biblia en San Juan, vamos a ir a San Juan, capítulo 1, versículo 10. Versículo 11. A lo suyo vino. ¿A quién vino cuando habla ahí? A Israel. Vino a los de su propio pueblo, dice la Nueva Traducción Viviente. Pero ellos no le recibieron. Y por eso ese versículo tan lindo, ese versículo 12. Mas a todos los que le recibieron. Gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No importa que sean gentiles. Gloria a Dios, no importa que sean gentiles. Mire lo que profetizó Isaías sobre nosotros, sobre eso. Isaías 65:1. Mire lo que profetizó. Gloria a Dios. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Gracias, Señor, porque nos buscó a nosotros. Alabe al Señor, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto ha durado este tiempo que Daniel no vio y que conocemos como el Día de la Gracia? 2024 años hasta el día de hoy. El tiempo para Israel se detuvo. El tiempo para nosotros los gentiles empezó a correr y sigue corriendo. ¿Hasta cuándo va a durar ese tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Hasta que suene la final trompeta. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Aleluya. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. ¿Qué sigue diciendo? Luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabanzas al Señor. El arrebatamiento va a suceder. Eso es lo próximo que está por suceder en la profecía bíblica. Dios va a seguir tratando con Israel, pero antes de que siga tratando con Israel, nos ha abierto esta puerta para que todo aquel que quiera, amén, encontrarle a Él. Estamos en el tiempo de la gracia, y hay gente que abusa de esa gracia, pero no abuses de esa gracia. Arrepiéntete y bautízate y busca al Señor, porque este tiempo se está cortando, este tiempo se está acabando. Amén. Y no sé si usted ha escuchado a algunos que dicen por ahí, no, el hijo rebelde, que la mamá es creyente fiel, cuando el Señor venga en las noches a llevarse a la iglesia, yo me agarro de una mano de la falda de mi mamá. Quiere que sepa una cosa: esa trompeta solo la oiremos los que tenemos el oído entrenado para oír la voz de Dios. Alabe al Señor y apláudalo a Él. El mundo no se dará cuenta. No se dará cuenta. Amén. Cuando menos piense, se desapareció un grupo. Miles y miles. Millones y millones, porque serán muchos los millones que desaparecerán de este mundo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos quieren estar en ese grupo? Diga gloria a Dios el que quiere ser arrebatado. Amén. Más bien uno se pone a ver, hermano, 70 años de cautividad, 483 años de esta profecía y más de 2000 años de gracia. Dios ha sido bueno y nos haya alcanzado a nosotros esa gracia. Gloria a Dios, amigo, reciba esa gracia que Dios está brindando en este tiempo. Vamos a ir a San Mateo 24, porque es interesante. Esos últimos 7 años después de que la iglesia sea levantada, ¿qué sigue? 7 años de la gran tribulación. La época más dura y más difícil que el mundo va a vivir, porque será el tiempo del reinado del anticristo. San Mateo capítulo 24. Hay gente que dice, porque cuando es la gran tribulación habla de los que serán decapitados y darán su vida por causa del Señor, ¿cierto? Si usted ha estudiado sobre la gran tribulación, encuentra que mucha gente será decapitada y para no dejarse marcar por la bestia. Y a veces uno ha escuchado a gente, no, si yo no me voy en la gran tribulación, entonces me hago quitar la cabeza. Si no me voy, perdónenle, el arrebatamiento de la iglesia, me hago quitar la cabeza en la gran tribulación. Si no puede ser fiel ahora que hay tanta libertad, menos va a ser fiel en ese tiempo. Si ahora que tiene toda la libertad para buscar al Señor, no puede ser fiel, menos cuando esté bajo esas amenazas. Amén. Al Señor hay que amarle todo el tiempo, hay que servirle, hay que vivir para Él, gloria a Dios. Y mire que San Mateo 24, como decía ahora, hay para el pueblo de Israel y hay para la iglesia. Los primeros versículos tienen que ver con la iglesia. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra,
ahí está hablando de lo que sucedería, creo que fue 70 años después también, cuando Tito y su ejército entró a Jerusalén y acabó y derribó la ciudad, y se cumplió eso que dice el Señor: no quedará piedra sobre piedra. Porque dice que las piedras del templo eran forradas en oro, y los invasores, por llevarse el oro, no dejaron ni una piedra. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué sigue diciendo? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire, de tu venida. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mire que estas señales también tienen que ver con nosotros. Estamos viviendo estos últimos tiempos que vivimos, son tiempos peligrosos. Amén, iglesia. Son tiempos peligrosos. Primer señal: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos, ya está ahí una señora por allá que dice que ella es Cristo Lisbeth. Hasta una mujer ya se atribuye el título de Cristo. Y gente está siendo engañada y siguiendo a ese tipo de cosas. Cuidado, hermanos, atención, iglesia. Nosotros hemos conocido al único y verdadero Dios. Gloria a Dios. Pero está profetizado en la palabra que muchos serán engañados. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mundo político. No estamos llenos de guerras. No están las bombas matando cantidad de personas en el Medio Oriente, en Rusia, en toda parte. Amén. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, ¿qué? Pero aún no es el fin. ¿Qué sigue diciendo? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. No acabamos de estar encerrados varios tiempos, meses. ¿Cuándo uno en la vida iba a pensar que nos iban a encerrar en las casas? Que no podíamos salir a la calle, que ni al culto podíamos venir. Gloria a Dios. Hambres, hay hambre en el mundo. Gracias a Dios que nosotros, como el hermano decía ahora, estamos bendecidos. Terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Y todo esto será ¿qué? Quiere decir que eso no es nada a lo que va a venir. Yo relaciono estos principios de dolores, lo puede entender más una hermana que ha tenido hijos por parto natural. Yo tuve, antes de venir acá como pastor en la Unión, una hermana estaba de la Unión a La Ceja, que son pueblos vecinos, hay como unos 15 minutos, y la hermana ya estaba en esos dolores y no había quien la llevara. Pastor, por favor, necesito que me lleve rápido al hospital y con mi esposa vamos. Yo pensé que esa hermana iba a tener el bebé en el carro, y eso. Esa hermana, mejor dicho, venía porque los dolores y la situación que estaba sufriendo, y la Biblia dice que todo esto que el mundo está viviendo hoy es apenas el principio de dolores. Lo que le viene a este mundo es mucho más terrible de lo que hoy estamos viviendo. Gloria a Dios. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esto sí que me llama la atención a mí, porque esta es una señal para la iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Yo no sé qué, pero cuando pasó la pandemia, ¿sabe qué pensaba uno como pastor?
Yo creo que la gente está que no ve la hora que se abran las iglesias y el día que hagamos la primera dominical no va a caber la gente en la iglesia. Y un pastor que tenía una iglesia grande, le llegaron 5 a la primera dominical cuando abrió. Otro pastor me dijo, se me fue la mitad de la congregación. Hermanos que eran fieles servidores, una familia me decía que eran fieles servidores en la iglesia. Ahora pasan por el frente de la iglesia ya como cualquier persona, ya no entran a la iglesia. Y uno pensaba que ese efecto iba a producir algo diferente, hermano. El Señor nos guarde para que no perdamos nuestra pasión por las cosas de Dios. Aférrese al Señor. Amén, aférrese al Señor, a su palabra. Dígale al Señor que cada día lo llene de amor por Él. La llene de amor por Él para que no pierda la pasión por la oración, la pasión por la palabra de Dios, la pasión por los cultos, la pasión por servirle al Señor, que nunca la pierda. Oh, gloria a Dios. El amor a muchos se les enfriará. Cuidado con esa profecía. Que no nos vaya a pasar eso. Que siempre estemos amando al Señor. Diga gloria a Dios hasta el día que Él venga. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin. Aleluya, hay que perseverar, mi hermano. Esto no es para caminar 10 años, ni 15, ni 20. Y para vivir de los recuerdos. Porque hay gente en la iglesia que vive de los recuerdos. Lo que yo fui hace 20 años. Visitaba un hermano allá en Costa Rica y era experto en hablar de los recuerdos. Yo fui, y fui, y fui, y fui. No es lo que uno fue, es lo que soy ahora. Gloria al nombre del Señor, lo que soy ahora en Dios. Gloria a Dios. El que persevere, esto es de diario. La vida cristiana es de todos los días. Amén, es de diario, los 365 días del año. Había un pastor que decía, hay creyentes que están en el libro de la vida inscritos en lápiz porque los tienen que estar borrando a cada rato. Ojalá que no seamos creyentes así, que nuestros nombres estén escritos con tinta indeleble, porque estamos decididos a perseverar hasta el fin. ¿Cuántos conmigo esta mañana? Estamos decididos a perseverar hasta el fin. Y esta señal, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y ahora viene lo de Israel. Siguiente texto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Detengámonos en ese versículo. Ya estoy terminando acá. Mire, el anticristo, ¿qué es lo que el mundo quiere? La gente quiere en el mundo lo que más anhela, la paz. ¿Y sabe qué han dicho líderes prominentes del mundo? Queremos paz, provenga de donde venga, sea de Dios o sea del diablo, pero queremos paz. Y ese hombre, ese anticristo que se levantará, él tendrá ese trabajo de unir al mundo y será un engañador, aparentemente un hombre que traerá paz al mundo, y la gente dirá, este es el que necesitamos, a tal punto que Israel mismo será engañado por 3 años y medio. De los 7 años de la gran tribulación, 3 años y medio Israel será engañado. Israel lo aceptará como si fuera su Mesías. Pero el día que este anticristo dice, cuando es en el lugar santo, en Jerusalén, templo de Jerusalén, o en Jerusalén ese hombre, dice la abominación desoladora,
A los 3 años y medio ellos se darán cuenta que Él no es el Mesías esperado. Y vienen los tiempos más difíciles para Israel a partir del versículo 16. Mire esto es lo que dice. Los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, tírese de la azotea porque no hay tiempo para entrar a tomar nada de la casa. El que esté en el campo, no se vuelva por nada, corra, huya, porque serán tiempos muy difíciles para Israel. Ay de las que estén encintas, embarazadas, y de las que estén criando en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno, ni en día de reposo. Esto ya no es para la iglesia, es para Israel. Porque habrá entonces, y bueno, y no solo para Israel, sino para los que se quedaron del arrebatamiento de la iglesia también. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oiga bien. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, léase usted todo ese capítulo. Todo lo que vendrá después en el tiempo de la gran tribulación. Y todo lo que le vendrá al mundo. Pero es mejor estar preparados. El Señor nos ha abierto este espacio. Ana de alabanza. Vamos a aprovecharlo. Amén. Este espacio del día de la gracia. Dios ha sido bueno con nosotros. Y este tiempo se terminará muy pronto. Gloria a Dios. Muy pronto se terminará. Pero nosotros, mira hermano, el Señor a su amada la esconderá. Gloria al nombre del Señor. La esconderá de todo eso. Será tan difícil, oiga bien. Será tan difícil para el mundo que dice que los reyes y los poderosos de la tierra se pondrán debajo de una montaña, de una peña, diciéndole: caiga sobre nosotros y escóndanos de la ira de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Yo cuando pienso en eso digo: ¿por qué esperar ese tiempo para decirle a una montaña caiga sobre mí? ¿Por qué no postrarse mejor ante Él ahora que hay tiempo de misericordia? Que hay tiempo de amor, hay tiempo de perdón. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Si les gustó este mensaje, pueden suscribirse a este canal IPUC Solidaridad en YouTube y sigue nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. IPUC Solidaridad es tu casa, nuestra casa.